tratamiento antihipertensivo, antecedentes de consumo de cigarrillo de 1 a 2 por día desde hace 10 años, examen físico, laboratorio y estudios complementarios normales. Pendiente estudio de imagen, diagnóstico de hipertensión arterial esencial, es decir, la primaria. Bueno, primero creo conveniente que debemos clasificar el tipo de hipertensión que tiene este paciente. Se encuentra en un estadio de hipertensión 1, ya que presenta la presión arterial sistólica entre 140 y 159 y la presión diastólica entre 90 y 99, bueno, casi 100, lo que lo colocaríamos en el estadio 1 de hipertensión. Bueno, para empezar con este paciente, creo que deberíamos un fármaco en el donde se debe realizar cambios en el estilo de vida, ya que se cree que las intervenciones en el estilo de vida pueden llegar a normalizar la presión arterial. Bueno, se recomienda más o menos entre 3 a 6 meses de intervenciones en todo lo que se cree para el tratamiento no farmacológico, sobre todo en lo que es el consumo del cigarrillo, ya que fumar tabaco tiene un efecto vasopresor agudo y duradero que puede aumentar la presión arterial ambulatoria diurna, sobre todo, es decir, en la noche. Se ha observado que tanto los fumadores normotensos como los hipertensos, sin tratar, presentan valores mucho más elevados que los que no son fumadores. En este caso, como ya lo mencioné, presenta una hipertensión de grado 1, tiene un riesgo bajo moderado y no hay evidencia de daño orgánico. Por lo tanto, si la presión arterial permanece elevada después de haber aplicado los cambios de estilo de vida, se procede a prescribir un tratamiento farmacológico. Entre los medicamentos de elección, entre los medicamentos de elección se tienen los de primera línea, que son los diuréticos, específicamente las tiazidas, los IECAs y los arados. Según lo que yo había consultado y lo que había leído, ahora actualmente ya no se utilizan mucho los diuréticos. Sin embargo, lo he puesto como para fines de estudio. Sin embargo, ya en lo que es la guía del Ministerio de Salud Pública se van directamente con los IECA y los arados como fármacos de primera línea, sobre todo en lo que es la hipertensión de grado 1. Bueno, los diuréticos, como mencioné antes, puse una tiazida, que, bueno, la puse como ejemplo la hidroclorotiazida. Vienen las presentaciones de 12 a 25 miligramos, se le puede dar 1 o 2 veces al día. Efectos adversos, puede provocar hiponatremia, hipocalemia, hipercalcemia, disfunción eréctil, muerte súbita, gota y alcalosis, y está contraindicado en el hiperparatiroidismo primario. Los IECA, como ejemplo lo puse el más común que tenemos, que es enalapril. Se puede empezar con una dosis de 2.5 miligramos una o 2 veces al día, y la dosis máxima es de 20 miligramos. Los efectos adversos, tos, angioderma e hipercalemia. Es por eso que este medicamento es un poco más, es menos frecuente de dar, sobre todo en pacientes que presenten EPOC o pacientes que presenten alguna enfermedad respiratoria, por lo que la tos se puede agravar. También está contraindicado en embarazo, estenosis de arteria renal. Y los arados, el más común, tenemos el losartán. Se podría empezar con una dosis de 25 miligramos 1 o 2 veces al día, y su dosis máxima 100 miligramos al día. Efectos adversos, hipercalemia, hipercalcemia y disfunción eréctil, y está contraindicado igualmente en el embarazo y en estenosis, sobre todo de la arteria renal. Ya, luego tenemos caso clínico 2, paciente de 48 años, sexo femenino, antecedentes familiares de hipertensión arterial, presenta cifras promedios de presión arterial entre 150 a 100 miligramos de mercurio, manifiesta además estados de ansiedad y angustia marcados, palpitaciones, cefaleas, examen físico, laboratorio y exámenes complementarios normales, diagnósticos, hipertensión arterial esencial y ansiedad. Ya, igualmente, esta paciente presenta una hipertensión arterial grado 1. Se cree también que en estos pacientes que presentan presión arterial de grado 1, el primer tratamiento es un tratamiento no farmacológico que en sí necesita cambios en el estilo de vida, en la dieta,
En la dieta puede ser la dieta DOSH, también se puede recomendar que realizar más ejercicio a diario, consumir menos sodio en la dieta, ya que todo esto puede conllevar a que haya una disminución considerable de lo que es la presión arterial. Y bueno, el tratamiento farmacológico, si es que la hipertensión, o sea, si es que la presión arterial permanece elevada después de los cambios en el estilo de vida, los medicamentos de elección son los IECA y los ARADOS. Como ya lo mencioné anteriormente, son los que se eligen más comúnmente para la hipertensión de grado 1. Los IECA y los ARADOS en el April y los Sartan. Eso, Doc. Ya, listo. Está bien, gracias, Sofía. Para tener más sustento en toda esta situación, revisemos el tema de las posiciones de las guías, ¿ya? Y ahí hablamos y conversamos y vamos a ir viendo. Mientras nos comparten el tema de la pantalla, de antemano conocer que el tratamiento para combatir el tema de la hipertensión arterial, los antihipertensivos, pues nuevamente tenemos a la cabeza los IECA y los ARA2, y también tenemos en este caso los antagonistas de los canales de calcio, conjuntamente con los diuréticos. Digamos que estos 4 fármacos, pero principalmente los 2 que se mencionó en primera instancia, son los puntales en tanto en el manejo de la hipertensión arterial como tal, ¿no? Entonces es siempre importante por lo menos conocer de los pies a la cabeza estos 4 fármacos, ¿sí? Que igual ya los vamos a ver. Y ahora vamos a conversar sobre el tema de las guías y vamos a ir viendo y catalogando cuándo debo iniciar el tratamiento, tomando en consideración los riesgos cardiovasculares y todo este tipo de circunstancias que es importante que nosotros las conozcamos, ¿sí? Así que sigamos con el tema de las guías y luego charlamos y conversamos toda esta situación. Ya. Bueno, buenos días con todos. ¿Sí se me escucha, Doc? Sí se escucha, Kevin. Ya, listo. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a empezar con lo que es la exposición de la guía europea. Bueno, como primer punto, sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente y se trata en atención primaria a la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial en, la mayoría de los sistemas de salud. Sin embargo, vamos a tener circunstancias en las que ya es necesaria una evaluación y un tratamiento hospitalario. Como ya sabemos, la hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o a una diastólica mayor a 90. Entonces, ¿cuándo vamos a remitir al hospital a un paciente hipertenso? Tenemos aquí varios puntos. El primero de ellos es cuando tenemos pacientes con sospecha de hipertensión arterial secundaria. El otro punto es cuando tenemos pacientes jóvenes, menores de 40 años, con hipertensión de grado 2. Otro punto, cuando tenemos pacientes con hipertensión arterial que es refractaria al tratamiento. Otro punto, cuando la evaluación minuciosa del daño orgánico causado por hipertensión arterial puede influir en las decisiones sobre el tratamiento. También en pacientes con aparición repentina de hipertensión arterial cuya presión arterial previa estaba dentro de los valores normales. Y finalmente, entre situaciones clínicas en las que el médico considera ya necesaria una evaluación más especializada. Ya, cuando iniciamos el tratamiento antihipertensivo, nos menciona que todas las guías coinciden en que ya los pacientes con una hipertensión arterial de grado 2 o 3 deben recibir tratamiento antihipertensivo combinado con intervenciones en el estilo de vida. Asimismo, se recomienda el tratamiento farmacológico para la reducción de la presión arterial de los pacientes con hipertensión arterial de grado 1 y riesgo cardiovascular alto o daño orgánico causado por esta hipertensión arterial. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, aquí tenemos el tratamiento farmacológico para pacientes con hipertensión de grado 1 y riesgo cardiovascular bajo o moderado. Bueno, en este caso, en los recientes análisis, se han observado reducciones significativas de las complicaciones cardiovasculares y la mortalidad por los efectos del tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial de grado 1. Por lo tanto, se recomienda que, además de las intervenciones en el estilo de vida,
ya se acompaña un tratamiento farmacológico para la reducción de la presión arterial en este tipo de pacientes. Mientras que en el caso ya de los ancianos con hipertensión de grado 1, tenemos que tener en cuenta que en esta guía europea el paciente mayor se define como aquel que tiene de 65 años o más, y el anciano ya como el que tiene 80 años o más. Bueno, sin embargo, estas recomendaciones se refieren principalmente a pacientes mayores que son independientes y que relativamente están en una buena forma física. Entonces aquí se respalda la recomendación de ofrecer un tratamiento hipotensivo ya a este tipo de pacientes. Los mayores de 65 años hasta 80 que tienen una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio. Cámbiale. Ya, en el caso de los pacientes con una hipertensión normal alta y riesgo cardiovascular bajo o moderado, aquí se recomiendan igual intervenciones en el estilo de vida, ya que estas reducen el riesgo de progresión a hipertensión arterial establecida, además que pueden reducir adicionalmente el riesgo cardiovascular. Sin embargo, nos menciona que aquí se puede considerar el tratamiento farmacológico cuando los valores de la presión arterial se acerquen al umbral diagnóstico de hipertensión arterial, que es 140 a 90 milímetros de mercurio, y ya se haya intentado controlar la presión arterial con intervenciones en el estilo de vida. Se puede considerar el tratamiento hipotensor para los pacientes con presión arterial normal alta y enfermedad cardiovascular establecida, especialmente enfermedad coronaria. En este tipo de pacientes ya puede bastar lo que es una monoterapia, ¿no? Ya. Después tenemos lo que es el inicio de la medicación hipotensor. Bueno, nos dice que igual para los pacientes con hipertensión arterial de grado 2 o 3 se recomienda iniciar la medicación hipotensor al mismo tiempo que las intervenciones en el estilo de vida. Asimismo, para los pacientes que tienen una presión arterial de grado 1 y un riesgo alto o daño orgánico. Este tratamiento farmacológico y los cambios en el estilo de vida deben iniciarse simultáneamente. Mientras que para los pacientes con riesgo bajo o hipertensión arterial de grado 1, este tratamiento farmacológico debe iniciarse después de 3 a 6 meses, si no es posible controlar la presión arterial únicamente con intervenciones en el estilo de vida. Bueno, en este gráfico nos muestran las recomendaciones para el inicio del tratamiento antihipertensivo. Bueno, ya expliqué en el caso de una presión normal alta y la hipertensión de grado 1. En el caso de la hipertensión arterial de grado 2, aquí sí ya vamos a iniciar un tratamiento farmacológico inmediato para todos los pacientes. El objetivo de este es el control de la presión arterial en los primeros 3 meses. En el caso de pacientes que ya tengan una hipertensión arterial avanzada de grado 3, lo mismo, tratamiento farmacológico inmediato con el objetivo de controlarla en los primeros 3 meses. Ya, también tenemos algunos subgrupos específicos de pacientes hipertensos. Pues tenemos aquellos con diabetes mellitus. En este caso, se recomienda un objetivo de presión arterial sistólica en consulta de 130 milímetros de mercurio o inferior si se tolera el tratamiento, ¿no? En el caso de pacientes mayores de más de 65 años, el intervalo objetivo de esta presión arterial sistólica debe situarse en el rango de 130 a 140 si se tolera el tratamiento, y no debe reducirse la presión arterial sistólica a menos de 120 y la diastólica a menos de 80. Bueno, en el caso de los pacientes mayores, igual se recomienda que estos reduzcan su presión arterial a menos de 140 sobre 80, pero sin embargo la presión arterial sistólica no debe bajar de 130 milímetros de mercurio. Esto porque hay que recordar que el impacto de la reducción de la presión arterial en el bienestar de los pacientes se debe monitorizar estrechamente, debido a que en el caso de presiones arteriales bajas, en este tipo de pacientes se aumenta el riesgo de efectos adversos, como son las lesiones por caída. La siguiente. Ya. Bueno, en el tratamiento farmacológico para la hipertensión, nos dice que en todas las ediciones de esta guía se han recomendado las 5 clases de fármaco para este tipo de tratamiento, que son los IECA, los ARA2, los bloqueadores beta, los bloqueadores de los canales de calcio y los diuréticos, ¿no? Esta recomendación se basa como primer punto en la eficacia probada para reducir la presión arterial, como segundo punto en una evidencia de estudios controlados,
placebo de su capacidad para reducir las complicaciones cardiovasculares. Y como tercer punto, la evidencia de una amplia equivalencia en la morbimortalidad cardiovascular total, por lo que se ha llegado a la conclusión de que el beneficio del uso de estos fármacos va a derivar fundamentalmente en la reducción de la presión arterial. Sin embargo, tenemos algunas contraindicaciones absolutas y relativas en estas clases de fármacos. En el caso de los diuréticos, dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos lo que es la gota, y dentro de las relativas tenemos el síndrome metabólico, la intolerancia a la glucosa, el embarazo, la hipopotasemia. En el caso de los bloqueadores beta, como contraindicaciones absolutas, vamos a tener el asma, cualquier grado de bloqueo auriculoventricular o sinoauricular y una bradicardia. En el caso de las relativas tenemos el síndrome metabólico, la intolerancia a la glucosa y los atletas y pacientes físicamente activos. Dentro de los antagonistas del calcio, dentro de las contraindicaciones relativas, tenemos la taquiarritmia, la insuficiencia cardíaca, el edema grave en las extremidades inferiores. Dentro de los antagonistas del calcio, dentro de las contraindicaciones absolutas, tenemos cualquier grado de bloqueo auriculoventricular o sinoauricular, una disfunción grave del ventrículo izquierdo, igual bradicardia, y en las relativas el estreñimiento. En los IECA, dentro de las absolutas, tenemos el embarazo, el edema angioneurótico previo, hiperpotasemia, una estenosis arterial renal bilateral. Dentro de las relativas, las mujeres en edad fértil sin anticoncepción segura. Finalmente, en los arados, tenemos dentro de las contraindicaciones absolutas el embarazo, la hiperpotasemia, la estenosis arterial renal bilateral, y dentro de las relativas, las mujeres en edad fértil sin anticoncepción segura. La siguiente. Ya. Bueno, entonces, dentro del primer grupo de fármacos, tenemos los bloqueadores del sistema retina-angiotensina y los arados. Bueno, aquí se encuentran algunas ventajas y algunas desventajas de esta clase de fármacos, las cuales debemos tener en cuenta al inicio de elegir algún tipo ya de tratamiento. Bueno, nos mencionaba que los IECA y los arados no deben combinarse para el tratamiento de hipertensión, ya que no aportan beneficios adicionales y más bien aumentan el riesgo de complicaciones renales. Asimismo, este par de fármacos reducen el riesgo de albuminuria en mayor grado que otros fármacos hipertensores y son eficaces para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica diabética y no diabética. Asimismo, tenemos que los IECA y los arados son efectivos para la prevención o la regresión del daño orgánico causado por hipertensión arterial, como lo que es la hipertrofia ventricular izquierda y la remodelación de vasos pequeños. Estos dos fármacos también están indicados para el tratamiento tras el infarto de miocardio y para pacientes que tienen complicaciones frecuentes de hipertensión. Asimismo, tenemos que los IECA se asocian con un pequeño incremento del riesgo de edema angioneurótico, especialmente en africanos de raza negra. Y para estos pacientes, cuando se administran los bloqueadores, el sistema de renina-angiotensina es preferible el uso de los arados. Ya, dentro de los bloqueadores de los canales de calcio, en este grupo nos mencionaba que tienen un mayor efecto en la reducción del ictus que la estimada por la reducción de la presión arterial. También se han comparado con otros fármacos antihipertensivos en estudios sobre daño orgánico causado por hipertensión arterial, en los que se han demostrado que estos son más efectivos que los bloqueadores beta para retrasar la progresión de aterosclerosis carotidia y reducir la hipertrofia ventricular izquierda y la proteinuria. Bueno, también se ha demostrado que la mayoría de los ECA que demostraron los beneficios de los bloqueadores de los canales de calcio en las variaciones clínicas emplearon dihidropiridina, especialmente lo que es el amlodipino. Dentro de los diuréticos tiacídicos y los análogos tiacídicos, tenemos que estos diuréticos parecen ser más eficaces que otras clases de fármacos para la prevención de la insuficiencia cardíaca. También existe la evidencia de que las dosis bajas de análogos tiacídicos se asocian con una mayor reducción de complicaciones y mortalidad cardiovascular cuando se comparan con dosis bajas de diuréticos tiacídicos. Asimismo, los tiacidas y los análogos tiacídicos pueden reducir el potasio sérico y tienen un
perfil de efectos secundarios menos favorable que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Se asocian también con efectos dismetabólicos que incrementan la resistencia a insulina y con el riesgo de diabetes de nueva aparición. Estos fármacos son menos efectivos como fármacos antihipertensivos para los pacientes con una tasa de filtración glomerular disminuida y son ineficientes cuando esta tasa es menor a 30 mililitros por minuto. Bueno, tenemos los bloqueadores beta. Estos reducen significativamente el riesgo de ictus, insuficiencia cardíaca y complicaciones cardiovasculares graves en pacientes hipertensos. Bueno, los resultados los resultados de algunas pruebas sobre daño orgánico causado por hipertensión arterial indican que estos son menos efectivos que los bloqueadores del sistema de renina-angiotensina o los bloqueadores de los canales de calcio para la prevención y la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, el gincarotidio, la rigidez aórtica y el remodelado de vasos pequeños. Estos fármacos, al igual que los diuréticos, y particularmente cuando se combinan, se asocian con un aumento del riesgo de diabetes de nueva aparición en pacientes con predisposición a la misma. Asimismo, tienen un perfil de efectos secundarios menos favorables que los bloqueadores del sistema de renina-angiotensina y una tasa de interrupción del tratamiento más alta en la práctica clínica real. Y también estos se han demostrado muy útiles para el tratamiento de hipertensión arterial, principalmente en situaciones específicas, como lo es la angina sintomática, el control de la frecuencia cardíaca, el infarto de miocardio reciente. También se los ha optado como alternativa a los IECA o los ARA2 para mujeres jóvenes hipertensas que planean gestar o están en una edad fértil. Bueno, también en base a algunos resultados y algunos metaanálisis, se ha recomendado las combinaciones de fármacos para el tratamiento de la hipertensión. En algunos casos, ¿no? Bueno, en principio nos mencionaba la guía que pueden combinarse los fármacos de las 5 clases más importantes, a excepción de los IECA y los ARA2. Como ya expliqué antes, el uso concomitante de estos no aporta beneficios adicionales y podría aumentar los efectos adversos. Entonces, el tratamiento de la hipertensión arterial puede estar basado preferentemente en combinaciones de un IECA o ARA2 con un bloqueador de los canales de calcio, un tiazida o su análogo tiazídico. Las combinaciones que incluyen un IECA, un ARA2 más un bloqueador de canal del calcio o un tiazida o análogo tiazídico son complementarias, ya que, por ejemplo, los bloqueadores de los canales de calcio y los diuréticos activan el sistema de renina-angiotensina, que es contrarrestado por la combinación con un IECA o un ARA2. Además, estas combinaciones aseguran la inhibición de ese sistema como parte de la estrategia de tratamiento, que constituye una consideración importante para algunos grupos de pacientes, como aquellos que tienen diabetes, hipertrofia ventricular izquierda o proteinúria. Y las combinaciones con los bloqueadores beta deben ser preferentemente cuando hay una indicación clínica específica, como ya las que expliqué anteriormente. Bueno, dentro de los fundamentos del tratamiento inicial, con estas combinaciones para la mayoría de los pacientes, tenemos algunos puntos específicos. El primero de ellos nos menciona que este tratamiento combinado inicial es muy efectivo para la reducción de la presión arterial que la monoterapia. Es más efectivo, incluso el tratamiento combinado a dosis bajas suele ser más efectivo que la monoterapia con dosis máxima. El tratamiento combinado inicial resulta en una menor suspensión del tratamiento y un riesgo de complicaciones cardiovasculares más bajos que la monoterapia inicial. Esto, sin embargo, seguido de una estrategia paso a paso. Sin embargo, tenemos que reconocer que tras la monoterapia, algunos pacientes con hipertensión arterial de grado 1 y riesgo bajo pueden alcanzar el objetivo de la presión arterial. Pero esto ya va a ser un poco menos probable en pacientes que tienen una presión arterial sistólica inicial mayor a 150, que requieren una reducción de más de 20 milímetros de mercurio. Y en el caso de los pacientes que tenían una presión arterial normal alta y un riesgo de cardiovascular alto, o los pacientes mayores frágiles, aquí también puede ser recomendado iniciar el tratamiento con monoterapia. En el primer grupo, porque solo es necesaria una pequeña reducción de la presión arterial para alcanzar los objetivos. Y en el segundo, porque la sensibilidad barorrefleja en las personas mayores suele estar alterada y el riesgo de hipotensión es mayor. Bueno, nos mencionaba también que para los pacientes cuya presión arterial no se controla con la combinación de dos fármacos,
la opción más lógica va a ser aumentar el tratamiento a una combinación de 3 fármacos. Normalmente va a ser un bloqueador del sistema de renina-angiotensina, un bloqueador del canal del calcio y un diurético. También tenemos el tratamiento combinado en una única píldora, que también puede ser un tratamiento habitual de la hipertensión. La mayor ventaja de este tipo es que los pacientes pueden recibir el tratamiento con 1, 2 o 3 fármacos, permaneciendo todo el tiempo en un régimen sencillo con una sola píldora, lo cual iba a aumentar la adherencia y va a mejorar el control de la presión arterial. Ya. Bueno, sin embargo, también en esta guía nos mencionaba un algoritmo para el tratamiento farmacológico de la hipertensión. Entonces, este algoritmo se iba a basar en algunas recomendaciones, las cuales la primera va a ser el inicio del tratamiento para la mayoría de los pacientes con una sola píldora de 2 fármacos, para mejorar la velocidad, la eficacia y la previsibilidad del control de la presión arterial. Segundo punto, las combinaciones de 2 fármacos preferidas van a ser un bloqueador del sistema de renina-angiotensina más un bloqueador del canal del calcio o un diurético. Tercer punto, el uso de monoterapia para pacientes con bajo riesgo, hipertensión arterial de grado 1 y una presión arterial sistólica menor a 150 milímetros de mercurio. Pacientes con un riesgo muy alto y finalmente para pacientes con una presión arterial normal a alta o pacientes mayores frágiles. Cuarta recomendación, el uso de una combinación de 3 fármacos en una píldora, con un bloqueador del sistema de renina-angiotensina, un bloqueador del canal del calcio y un diurético, principalmente. Si la presión arterial no se controlaba con la combinación de los fármacos. Quinto punto, la adición de la espironolactoma para el tratamiento de la hipertensión arterial resistente, excepto si no iba a haber contraindicaciones con este tipo de fármaco. La sexta recomendación, el uso de otras clases de fármacos antihipertensivos en los infrecuentes casos en los que la presión arterial no se controla con los tratamientos descritos. Y como séptima recomendación, la información sobre la disponibilidad y las dosis recomendadas de cada fármaco y las combinaciones en píldora única y libres se puede encontrar en los vademecums farmacológicos de cada país. Bueno, este algoritmo se centra en las principales 5 clases de fármacos, como ya sabemos, los IECA, los ARA2, los bloqueadores de los canales de calcio, los diuréticos tiacídicos o los análogos tiacídicos y los bloqueadores beta. Bueno, como ya vimos en un resumen, entonces nos dice que para la mayoría de los pacientes, este algoritmo recomienda un tratamiento inicial con una combinación de 2 fármacos, de ser posible en una píldora única. Ya. Bueno, entonces nos mencionaba que siempre la estrategia del tratamiento farmacológico para pacientes con hipertensión arterial se va a basar en el siguiente algoritmo, ¿no? Bueno, entonces dentro de este cuadro, esta va a ser la estrategia básica del tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial no complicada. Asimismo, nos mencionaba que este tipo de algoritmo iba a ser adecuado para la mayoría de los pacientes con un daño orgánico, con enfermedad cerebrovascular. Entonces, aquí nos mencionaba como primer paso el tratamiento inicial, una combinación doble, que puede ser un IECA o un ARA2, más un bloqueador del canal del calcio o un diurético. Como paso 2, ya si no iba a resultar eficaz, vamos a usar una combinación triple, la cual iba a ser un IECA o un ARA2, más un bloqueador del canal del calcio y más un diurético. Y ya en el tercer paso, si no resultó eficaz, vamos a usar una combinación triple más la espironolactoma u otro fármaco. En este caso, aquí vamos a usar la espironolactoma de 25 a 50 miligramos al día o algún otro diurético o bloqueador alfa o un bloqueador beta. Y aquí en este tipo de casos ya se debe considerar derivar al paciente a un centro especializado para más estudios. Bueno, también es importante mencionar que los bloqueadores beta se debe considerar su uso si hay una indicación específica, como ya mencioné antes, en el caso de una insuficiencia cardíaca, una angina, un infarto de miocardio reciente, una fibrilación auricular, o para jóvenes embarazadas o que planeen gestar. Paciente. Ya, en este caso, este algoritmo es la estrategia básica para la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. Aquí igual, paso 1, tratamiento inicial, una combinación doble con un IECA o un ARA2,
más un bloqueador beta, o un bloqueador del canal del calcio, o un bloqueador del canal del calcio más un diurético, o un bloqueador beta más un diurético. Sí. Bueno, dentro del paso 2 vamos a considerar ya una combinación triple de todos los fármacos anteriores. Y en el caso del paso número 3, si no resulta eficaz, vamos a usar igual una combinación triple más la espironolactona o cualquier otro fármaco. Igual, siempre ya en este tipo de casos vamos a considerar derivar a los pacientes a un centro especializado. La siguiente. Ya, bueno, en el siguiente algoritmo, en cambio, tenemos la estrategia del tratamiento farmacológico para hipertensión arterial y para la enfermedad renal crónica. Bueno, en este caso, vamos a... Ya, perdón. Bueno, igual, vamos a usar una combinación doble al principio con un IECA, un ARA2, más un bloqueador del canal del calcio, o un IECA o ARA2 más un diurético. En el paso 2, usamos un IECA, un ARA2 más un bloqueador del canal del calcio, más un diurético. Aquí ya va a ser una combinación triple, igual en el paso 3, igual vamos a añadir lo que es la espironolactona u otro diurético. Aquí va a ser predecible una reducción de la tasa de infiltración glomerular y un aumento de la creatinina sérica en estos pacientes que reciben el tratamiento antihipertensivo, especialmente cuando se usa los IECA o los ARA2. Pero un aumento de la creatinina sérica a más de 30% requiere la evaluación inmediata del paciente por la posibilidad de la enfermedad renovascular. Entonces esta recomendación la vamos a tener muy en cuenta. La siguiente. Ya. Bueno, aquí vamos a tener lo que es la estrategia farmacológica para lo que es la hipertensión arterial. Y en el caso de fue el nombre de lo que es la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, ¿no? En este caso, igual, vamos a usar en el tratamiento inicial un IECA o un ARA2 más un diurético más un bloqueador beta. En el paso 2 vamos a usar un IECA o ARA2 más un diurético más un bloqueador beta, más un bloqueador beta. Aquí nos mencionaba que no se requiere el tratamiento antihipertensivo en esta insuficiencia cardíaca. Cuando se requería, se iba a prescribir el tratamiento según la guía sobre la insuficiencia cardíaca. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta este tipo de guía. Bueno, la siguiente. Ya el último algoritmo hacía mención cuando teníamos pacientes con lo que es fibrilación auricular. En este tipo, igual, vamos a iniciar con una combinación doble, con un IECA o un ARA2 más un bloqueador beta o un bloqueador del canal del calcio, menos lo que es la hidropiridina. Y en el paso 2 una combinación triple de un IECA o un ARA2 más un bloqueador beta, más un bloqueador del canal del calcio, la dihidropiridina o un diurético, o un bloqueador beta, más un bloqueador del canal del calcio, dihidropirina, y más un diurético, cualquiera de estas combinaciones. Aquí también nos mencionaba una recomendación que se iba a añadir anticoagulación oral cuando esté indicado según la puntuación, excepto cuando esté contraindicado. Y no se iba a recomendar la combinación sistemática de un bloqueador beta con bloqueador del canal del calcio que no sea dihidropiridina. Puede ser el verapamil o el diltiazem, debido a la posibilidad de una reducción pronunciada de lo que es la frecuencia cardíaca. Bueno, aquí tenemos los datos de hipertensión y circunstancias específicas. Sobre todo voy a comenzar hablando de la hipertensión resistente. Esta hipertensión resistente se define como resistente al tratamiento cuando la estrategia terapéutica recomendada no va a reducir las cifras de presión arterial sistólica en menos de 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica en menos de 90 milímetros de mercurio, sobre todo cuando hay un control inadecuado de la presión arterial. Debe confirmarse mediante
una monitorización ambulatoria o también con una automedición de la presión arterial en pacientes que han cumplido con el tratamiento. Aquí también tenemos su estrategia terapéutica, en la cual es importante cambiar el estilo de vida, también suspender las sustancias que puedan interferir y la adición secuencial de fármacos antihipertensivos al tratamiento inicial. Se recomienda también que empezar por un régimen de fármacos que sean de un tratamiento más simple, con una píldora única, para así lograr reducir la carga de la medicación y mejorar la adherencia al tratamiento. El tratamiento farmacológico óptimo hasta ahora no se ha estudiado adecuadamente, pero la más efectiva es la adición de un tratamiento diurético para así lograr reducir la sobrecarga de volumen, junto con la restricción de la ingesta de sal, sobre todo en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica. Aquí también tenemos que el control de la presión arterial puede mejorarse aumentando la dosis de diuréticos o cambiando a un diurético más potente del tipo de los análogos tiazídicos como la clortalidona o la indapamida. También debemos sustituir los diuréticos tiazídicos o los análogos tiazídicos por diuréticos de asa cuando la tasa de filtración glomerular sea inferior a los 30 ml por minuto. También el tratamiento de cuarta línea debe incluir lo que sería un ARM, que es la espironolactona hasta 50 miligramos por día, para así bloquear los efectos biológicos de la aldosterona. También es importante usar un diurético adicional alternativo a la espironolactona cuando no se tolere, debido a los efectos secundarios que ésta tiene, que puede ser la ARM esplerenoma, que tiene una dosis de 50 o de 100 miligramos por día. También aquí es importante restringir el uso de pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular mayor o igual de 45 ml por minuto y concentraciones plasmáticas de potasio inferiores a 4.5 milimoles por litro. También es preciso señalar que si no son tolerados estos fármacos, debemos nosotros usar el bisoprolol de 5 a 10 miligramos por día y el doxazolcina de liberación modificada de 4 a 8 miligramos por día como una alternativa, sobre todo a la espironolactona. También tenemos la hipertensión secundaria. Esta hipertensión secundaria, sobre todo, es debido por una causa identificable que se puede tratar con intervenciones específicas para esta causa. Tiene una sospecha alta y la detección temprana de las causas secundarias van a ser importantes porque puede curarse, digámoslo así, sobre todo en los pacientes jóvenes. Y también, si esta se llega a tratar demasiado tarde, van a existir menos posibilidades de poderla tratar, debido a que una hipertensión de larga duración va a producir un daño vascular orgánico. En cuanto a su tratamiento, esta guía no especifica un tratamiento clínico, pero es recomendable referir a un centro hospitalario a estos pacientes para poder así confirmar la sospecha de un diagnóstico de hipertensión arterial secundaria y para sobre todo ser tratada. También aquí es importante que existan algunos fármacos que pueden causar una hipertensión secundaria, como los antiinflamatorios no esteroides o los glucocorticoides, que pueden antagonizar el efecto de los antihipertensivos en pacientes tratados para la hipertensión y pueden contribuir así a la pérdida del control de la presión arterial. Existen algunas características, sobre todo que nos pueden hacer sospechar que un paciente tiene una hipertensión secundaria. Sobre todo tenemos un paciente que tenga menos de 40 años con hipertensión de grado 2 o que haya aparecido una hipertensión arterial en cualquier grado de su infancia. También la elevación que haya aparecido una elevación repentina de la presión arterial en pacientes con una normotensión que ya haya sido documentada. También que presente una hipertensión arterial resistente, una hipertensión arterial grave que es de grado 3 o una emergencia hipertensiva,
también que exista la presencia de un daño orgánico extenso. Y estas serían, digamos, algunas características que nos pueden ayudar a suscitar la sospecha de una hipertensión arterial secundaria. Bueno, en cuanto a la emergencia hipertensiva, estas son situaciones en las que la hipertensión arterial grave, sobre todo de grado 3, se asocia con daño orgánico agudo, que suele poner en riesgo la vida y requiere de una intervención inmediata para así reducir la presión arterial. Sobre todo esta se realiza con un tratamiento intravenoso, lo cual se va, como mencioné, se requiere una intervención inmediata. La administración de fármacos será por vía intravenosa y este debe ser de vida media corta. Aquí tenemos los pacientes con una hipertensión arterial maligna que se caracteriza por una hipertensión arterial grave y se asocia con cambios en el fondo del ojo, que sería una hemorragia en llama o un papiledema, también una microangiopatía y coagulación intravascular diseminada. También este término de maligno hace referencia que tiene un pronóstico muy desfavorable, sobre todo si no se llega a tratar a tiempo. También tenemos los pacientes con hipertensión grave asociada con otras entidades clínicas que requieren una reducción urgente de la presión arterial, como sería una disección aórtica aguda, una isquemia de miocardio aguda o también una insuficiencia cardíaca aguda. También están aquí los pacientes con hipertensión arterial aguda grave causada por un feocromocitoma que se asocia con un daño orgánico, y también mujeres embarazadas con hipertensión grave o preeclampsia. Bueno, aquí tenemos una tabla en la cual nosotros tenemos emergencias hipertensivas que requieren una reducción inmediata de la presión arterial con un tratamiento farmacológico intravenoso, en la cual, por ejemplo, tenemos una hipertensión maligna con o sin insuficiencia renal aguda, el cual debe de ser reducido en varias horas. Sobre todo el objetivo de reducción es mermarlo de un 20 a 25%, y el tratamiento sería la betalol o nicardipina. Luego, como tratamiento alternativo, nosotros usaríamos el nitroprusiato o urapidil. Para un evento coronario agudo, nuestro plazo será crear una reducción inmediata de la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio. Como tratamiento de primera línea, nosotros emplearíamos la nitroglicerina y la betalol. En caso que exista una disección aórtica aguda, nosotros deberemos reducir inmediatamente la presión arterial sistólica a valores inferiores a 120 milímetros de mercurio, y la frecuencia cardíaca también debe estar menor a 60 latidos por minuto. El tratamiento debe ser con esmolol y nitroprusiato o nitroglicerina o nicardipina. En cuanto a lo que sería una urgencia hipertensiva, bueno, esta se usa para describir pacientes con una hipertensión arterial grave que llegan sobre todo a emergencia sin evidencia clínica de un daño orgánico agudo. Si bien estos pacientes van a requerir también la reducción de la presión arterial, normalmente no vamos nosotros a hospitalizarlos si la reducción de esta presión arterial se va a mejorar con una medicación oral. Aquí tenemos nosotros lo que sería un algoritmo de tratamiento farmacológico, el cual ya nos mencionó Nicolás, en el cual nosotros daremos un comprimido que debe ser una combinación doble como tratamiento inicial de un IECA o un ARA2 más un bloqueador de los canales de calcio o un diurético. Como paso 2, en caso de que no exista una mejora de este tratamiento inicial, nosotros igualmente daremos un comprimido que tenga una combinación triple. En este caso puede ser un IECA o un ARA2, un bloqueador de los canales de calcio y un diurético. Y en caso que no hayan funcionado estos dos pasos, nosotros emplearemos dos comprimidos, que sería una combinación triple más la espironolactona o otro fármaco, sobre todo para tratar la hipertensión arterial resistente. Nosotros añadiríamos sobre todo la espironolactona y un bloqueador alfa o un bloqueador beta. También tenemos hipertensión de bata blanca, que esta se define como una presión arterial elevada en consulta a pesar de los valores normales fuera de consulta. Esta puede llegar hasta un máximo de hipertensión arterial de grado 1 y sobre todo en ancianos mayores en ancianos se presenta un 50%,
También se asocia como aumento de prevalencia de factores dismetabólicos de riesgo y daño orgánico asintomáticos. También aquí no se ha resuelto la cuestión de si los pacientes con hipertensión arterial de bata blanca pueden recibir tratamiento antihipertensivo, pero nosotros tenemos unas recomendaciones que se recomiendan intervenciones en el estilo de vida, sobre todo para así nosotros reducir el riesgo de un se me olvidó. Bueno, y el seguimiento regular de la monitorización periódica de la presión arterial fuera de consulta. También para estos pacientes que tengan hipertensión arterial de bata blanca se puede considerar tratamiento farmacológico, sobre todo si existe evidencia de un daño orgánico o un riesgo cardiovascular alto o muy alto, pero no está indicado tratamiento farmacológico sistemático. También tenemos la hipertensión enmascarada, que se encuentra en individuos con la cual la presión arterial va a estar normal en consulta, pero está elevada en mediciones ambulatorias. Esta es un poco complicado, digámoslo así, porque normalmente casi todas las mediciones se las va a realizar en consulta, por lo que es común, sobre todo en jóvenes que en mayores. También esta suele evolucionar a una hipertensión arterial persistente y suele asociarse con una mayor frecuencia a una aparición de diabetes mellitus 2 y con la presencia de un daño orgánico. Aquí tenemos que el tratamiento, nuestro objetivo es reducir también la presión arterial, creando lo que sería un estilo de vida saludable para reducir el riesgo de cardiovascular. También debemos considerar el tratamiento farmacológico antihipertensivo para normalizar la presión arterial fuera de la consulta, porque normalmente tiene una importancia pronóstica de elevación de la presión arterial fuera de la consulta. También debemos considerar el aumento gradual del tratamiento antihipertensivo de los pacientes tratados cuya presión arterial esté fuera de consulta, no esté controlada. También tenemos la hipertensión en adultos jóvenes. Nosotros debemos tener en cuenta que la prevalencia de hipertensión va a aumentar con la edad. También las elevaciones de la hipertensión arterial se debe a la hipertensión sistólica, pero también las elevaciones de la presión arterial diastólica y la hipertensión diastólica aislada, cuando ocurren, van a ser comunes, sobre todo en los pacientes jóvenes que en los mayores, por lo que existe más probabilidades de detectar una hipertensión arterial secundaria en pacientes jóvenes que sean menores de 50 años, porque la prevalencia puede llegar hasta el 10% de ellos y se debe de tener en consideración. También todos los adultos jóvenes con una hipertensión arterial de grado 2 o mayor deben recibir consejos, sobre todo en cambios de estilo de vida y tratamiento farmacológico, así como también los adultos jóvenes que tengan hipertensión arterial de grado 1 y un alto riesgo. Aquí el tratamiento de hipertensión de grado 1 para pacientes mayores, incluso de alto riesgo o moderado, va a reducir la mortalidad cardiovascular. También es recomendable el inicio del tratamiento temprano para así prevenir que la hipertensión llegue a ser más grave. Y en caso que no se tome la decisión de no ofrecer tratamiento o llegue a ser rechazado por el paciente, nosotros debemos prescribir cambios en el estilo de vida y también tener un seguimiento a largo plazo, porque la presión arterial puede aumentar invariablemente. Sobre todo, y también tenemos que los pacientes jóvenes con una hipertensión arterial en tratamiento antihipertensivo debe reducirse la presión arterial en consulta, que debe ser menor a 130 a 80 mililitros de mercurio. En la hipertensión en pacientes mayores de 65 años, como mencioné previamente, la prevalencia de hipertensión va a aumentar con edad, sobre todo, por ejemplo, un paciente de 60 años va a aumentar la prevalencia en un 60%, o una persona de 80 va a aumentar en un 80%. Entonces, aquí nosotros que tenemos que tratamiento hipertensivo va a ayudar a reducir el riesgo de la morbilidad cardiovascular y mortalidad, por lo que este tratamiento va a ser muy bien tolerado. También aquí van a aparecer frecuentemente comorbilidades, por lo que debemos estar pendientes de estos.
Aquí también el tratamiento para los pacientes mayores se va a presentar más dificultades, por lo que debemos tener en cuenta el estado clínico del paciente y los tratamientos concomitantes y la fragilidad. También existe una mejor adherencia al tratamiento antihipertensivo que se va a asociar con una reducción de riesgo de morbimortalidad cardiovascular, incluso en personas mayores de 85 años. También es importante que nosotros comencemos con una monoterapia y también cuando se administra tratamiento combinado a pacientes mayores es recomendado iniciar un tratamiento con las dosis más bajas que dispongamos en ese momento. Cuando, cuando existan estas enfermedades concomitantes, debe evitarse el uso de los diuréticos de asa y bloqueadores alfa. También debemos vigilar frecuentemente la función renal para detectar aumento de la creatinina sérica y reducciones de la tasa de filtración glomerular que se encuentran relacionadas con la reducción de perfusión renal. También es importante considerar que los adultos mayores frágiles y dependientes, incluidos los pacientes que tengan una hipotensión ortostática, deben ser excluidos de la obseca. También existe un beneficio en el tratamiento que no se limitará a pacientes mayores que tengan una buena forma física y a los independientes. En cuanto a la hipertensión y embarazo, nosotros tenemos que las alteraciones hipertensivas durante el embarazo, sobre todo van a afectar hasta un 10% de las mujeres embarazadas, pero aún así es una causa importante de morbimortalidad materna y fetal y neonatal. Entonces, aquí existen riesgos tanto para la madre como para el feto, entre los cuales nosotros tenemos en la madre el desprendimiento de la placenta, la insuficiencia multiorgánica, la coagulación intravascular diseminada, mientras que en el feto aquí existe un alto riesgo de retraso de crecimiento intrauterino, también nacimientos prematuros y muertes intrauterinas. Entonces, la presión arterial en consulta para nosotros clasificar esta hipertensión debe ser la presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio y la diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, y va a ser clasificada como leve, sobre todo si está entre 140 a 159 sobre 90 o 109 milímetros de mercurio, y grave se va a considerar cuando es mayor de 160 a 110 milímetros de mercurio. Aquí tenemos la hipertensión preexistente, que esta va a preceder al embarazo o se va a desarrollar sobre todo antes de la semana 20 de gestación, y esta va a persistir por más de 6 semanas después del parto y puede estar asociado con una proteinuria. También tenemos hipertensión gestacional, que se desarrolla después de una semana 20 de gestación y normalmente se va a resolver durante las primeras 6 semanas después del parto. La hipertensión arterial persistente, a la que se superpone la hipertensión arterial gestacional con proteinuria, y la preeclampsia, que es la hipertensión arterial gestacional con proteinuria significativa, que va a ocurrir con frecuencia, sobre todo en el primer embarazo o sobre todo un embarazo múltiple. Aquí el parto es la única opción de tratamiento y debe ser una manifestación tardía de preeclampsia. Se debe sospechar cuando la hipertensión arterial se acompañe con cefalea o alteraciones visuales, dolores abdominales. También tenemos la hipertensión arterial prenatal inclasificable, que sobre todo aparece cuando se mide por primera vez la presión arterial después de la semana 20 de gestación y no se llega a determinar la preexistencia de una hipertensión, por lo que la evaluación de las 6 semanas de parto nos va a ayudar a distinguir una hipertensión arterial persistente de la gestacional. Bueno, tenemos hipertensión arterial leve durante el embarazo. Bueno, el objetivo del tratamiento farmacológico durante el embarazo va a ser reducir el riesgo de la madre, pero los fármacos seleccionados también deben ser seguros para el feto. La mayoría de mujeres que tienen una hipertensión arterial persistente y una función renal normal no van a avanzar a una hipertensión arterial más grave, y sobre todo van a tener un riesgo bajo de complicaciones durante el embarazo. También pueden llegar a superar la medicación en la primera mitad de la gestación debido a la caída fisiológica de la presión arterial, pero no se recomienda el inicio de tratamiento a todas las mujeres que tengan una elevación persistente de la presión arterial que sea mayor de 150 a 95 milímetros de mercurio,
y a las mujeres con una hipertensión arterial gestacional preexistente con superposición de hipertensión arterial gestacional o con daño orgánico subclínico, cuando ésta sea mayor de 140 a 90 milímetros de mercurio. Y también las mujeres que tienen una hipertensión arterial persistente deben de continuar su tratamiento antihipertensivo, pero los IECA, los ARA2 y los inhibidores de la renina van a estar contraindicados por los efectos que tienen sobre los fetos y los neonatos. Aquí los fármacos de elección van a ser la metildopa, la betalol y los bloqueadores de los canales de calcio. Los bloqueadores beta pueden inducir sobre todo una bradicardia fetal, por lo que si se administra se debe seleccionar cuidadosamente el tipo de dosis y evitar el uso de atenolol. Y aquí no se va a requerir también el tratamiento diurético, por lo que el volumen plasmático va a estar reducido en las mujeres afectadas de preeclampsia. En cuanto a la hipertensión arterial grave durante el embarazo, estos vamos a tener que se va a considerar como una emergencia hipertensiva en las mujeres embarazadas, por lo que debemos ingresar inmediatamente a estas mujeres a un tratamiento. Sobre todo vamos a iniciar con la betalol intravenoso, también la metildopa oral, o un bloqueador de los canales de calcio. En estas crisis hipertensivas, sobre todo en pacientes que tienen eclampsia o preeclampsia grave, la hospitalización y el tratamiento de la reducción de la presión arterial van a ser esenciales. Además, se recomienda una administración intravenosa de sulfato de magnesio para la prevención de la eclampsia y el tratamiento de los ataques. También para prevenir una bradicardia fetal, la dosis acumulada de la betalol no debe superar los 800 miligramos por 24 horas. El nitroprusiato de sodio intravenoso va a estar contraindicado, sobre todo en el embarazo, porque tiene un aumento de riesgo de envenenamiento del feto por cianuro. Y el fármaco de elección, cuando la preeclampsia se asocia a un edema pulmonar, es la nitroglicerina en infusión intravenosa de 5 microgramos por minuto, con un aumento gradual de 3 a 5 minutos hasta una dosis máxima de 100 microgramos por minuto. En cuanto a los anticonceptivos orales de hipertensión, el uso de anticonceptivos orales que se combinan con lo que son estrógenos y las progesterones van a asociarse con lo que es un aumento de la presión arterial que es significativo. Sobre todo aparece un 5% de las personas que emplean estos anticonceptivos. Esto normalmente va a disminuir cuando nosotros suspendemos este medicamento. También este aumento de la presión arterial parece que se relaciona sobre todo con los estrógenos y es menos probable con anticonceptivos que solo contienen progesterona. También esto va a depender de un factor de riesgo cardiovascular y sobre todo evitar usar estos anticonceptivos. En cuanto a la hipertensión de los glucémidos, nosotros se recomienda iniciar el tratamiento con una combinación de dos fármacos. Normalmente una píldora única para la mayoría de los pacientes de raza negra, en este caso en combinación con un bloqueador del sistema renina-angiotensina. Y en cuanto a otros grupos étnicos, el tratamiento antihipertensivo puede basarse en el algoritmo central del tratamiento que les comentaba al inicio. Tipo 1 de la diabetes mellitus. Entonces, la lista. Esta última parte de hipertensión y diabetes veámosla la siguiente semana, ¿ya? Hasta ahí. Ya, entonces primero para tener en consideración esta guía, primero consideremos algo. Las guías
si bien están escritas a base de no dejan de ser eso, guías, ¿no? Estas nos sirven a nosotros como una pauta, es decir, para tomar una consideración, para elegir uno o varios medicamentos dependiendo de la situación en la que se encuentre el paciente, ¿no? Pero como siempre les pongo en manifiesto y siempre les digo, tienen que evaluar la condición del paciente o tienen que evaluar de manera global todo el paciente en sí para tomar una decisión. Entonces, si bien es cierto, las pautas o las guías siempre deben de considerar eso. Entonces, en primera instancia debemos decir o manifestar con certeza este paciente si es hipertenso. Entonces, Cintia, dame un concepto de hipertensión arterial en relación a los valores normal, en relación a los valores de tensión arterial. ¿A los que dijo? Estaba haciendo, o lo que no lo escuché es que a ver, ya, nuevamente, yo podría decir, ¿sabes qué? Una definición en cuanto a los valores. A ver, hasta que Cintia arregle su problema con el internet. Kevin, no, Yoli, lo mismo. O sea, dependiendo, digamos, por ejemplo, lo de los valores, bueno, ya sabemos que la presión arterial mide lo que es la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias. Entonces, una presión arterial normal debe ir o debe ser entre 120 y 80. Y una hipertensión alta se la consideraría ya de 130 sobre mayor, por ejemplo, de 81 a 86. Entonces, dependiendo de esto, me parecía que la guía tenía, o sea, estaba dividida, por ejemplo, en lo que era una presión arterial, ya les dije normal, va de 120 a 80. Luego, esta se iba a dividir en una categoría normal alta de 130, 85 hasta más o menos 139, 89. Una hipertensión grado 1 me parecía que era de 140 a 140 sobre 90, una hipertensión grado 2, 160 sobre 100 y una 3, esa ya sobrepasaba lo que era el mayor a 190, no, mayor a 180 sobre la diastólica mayor a 110. Ya, en sí lo que tú pusiste ahorita en consideración en la diferente clasificación de la hipertensión, ¿no? Entonces, una presión óptima sería una presión sistólica menos de 120 y una presión diastólica menos de 80, ¿no? Y de ahí va catalogándose como normal, normal alta, hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, hasta que llega justamente al grado 3, que es una presión arterial sistólica mayor de 180 y una diastólica mayor de 110. Ahora, lo que yo quería hacer hincapié es que se puede definir una hipertensión arterial con valores por encima de una presión arterial sistólica de 140 y una diastólica mayor a 80, perdón, a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, a raíz de esto yo ya puedo definir si se trata de una hipertensión o no. Y los diferentes grados son los que en este caso manifestó Yoli, haciendo referencia a esto. Ahora, ¿por qué es importante saber o conocer esto? Porque a través de todas estas circunstancias yo voy a enfocar mi tratamiento. Entonces, según esta guía, lo que recomienda es que a partir de la hipertensión con grado 2, yo ya tengo que instaurar mi tratamiento farmacológico. Y nos pone en consideración analizar si yo tengo una presión arterial alta, normal alta, o una hipertensión grado 1, considerar la utilización de tratamiento farmacológico en este caso, ¿no? Todo dependiendo de qué, de que si tu paciente tiene riesgos cardiovasculares, entonces eso también hay que analizar y tomar en consideración. En este caso, Victoria, ¿qué riesgos cardiovasculares podrías enumerar tú?
Luego, ¿me puedes repetir la última parte? Sí, te estaba preguntando que me hagas mención qué riesgos cardiovasculares conoces tú. ¿Le puedo decir? A ver, dime, Cintia. Bueno, vasculares teníamos algunos. Podía ser, por ejemplo, una hemorragia cerebral aguda, podía ser un accidente cerebrovascular, tanto transitorio como isquémico. También puede ser la hipertensión, una fibrilación auricular o enfermedades vasculares que ya tengan anteriormente los pacientes. Ya, bueno, eso por enumerar los riesgos cardiovasculares, ¿no? Entonces, a ver, en primera instancia la hipertensión, por lo general la mayoría es una hipertensión esencial, es decir, no es secundaria, o no está dada por algún otro órgano que falló y esto afectó a mi corazón. Se puede suscitar, sí, pero casi la mayoría de casos de hipertensión son esenciales, ¿no? Ahora, cuando yo tengo un paciente con una hipertensión y no la controlamos de manera adecuada, existe daño en otros órganos. Entonces, empezando desde el mismo corazón, una hipertensión mal controlada va a hacer que tu corazón trabaje en exceso y esto se va a ver reflejado en el crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando un ventrículo izquierdo crece, a la larga, si no se controla de manera adecuada, te va a conllevar a que tengas una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso en este caso. Ahora, asimismo, como el lado izquierdo en este caso crece, el ventrículo izquierdo también, si no se controla o no se hace nada para contrarrestar esto, va a crecer la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces todo se encadena. A la larga, primero crece el ventrículo izquierdo, luego crece la aurícula izquierda y por ende estamos hablando que va a haber crecimiento de las cavidades izquierdas del corazón. Cuando yo tengo una aurícula izquierda grande, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que haya tendencia muchas de las veces a producirse arritmias. ¿Y qué tipo de arritmias son las que más frecuentemente se inician a nivel de la aurícula izquierda? La fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular a la larga te va a conllevar a la formación de coágulos a nivel de la aurícula y esto a la larga, si no se controla de manera adecuada, estos coágulos pueden salir disparados con la eyección de la sangre que se suscita a nivel de las cavidades izquierdas, puede viajar y puede llegar al cerebro y de esta manera se producen los denominados strokes o isquemias cerebrales, ¿sí? Entonces todo es una cadena y todo se repercute de esta manera. Eso en cuanto al tema del corazón. Si no se controla de manera adecuada, tu corazón va a comenzar a crecer, se dilata hasta tal punto, como ya hemos conversado previamente, en el cual el corazón va a tener la capacidad de inyectar esta sangre y por ende tiene tendencia a aumentar la precarga. Como les decía previamente, todo el líquido o la sangre que llega al corazón está en cantidad en relación a volumen de manera normal. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tienes un corazón deficiente, un corazón dilatado como tal, este corazón no va a bombear la sangre que habitualmente normal. Por ende, toda esa sangre o toda esa volemia que llega antes, es decir, la precarga, se va a acumular y de esta manera va a llevar a que haya acumulación de líquidos como edema pulmonar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas serían unas complicaciones en cuanto a carga en relación al corazón. En relación al cerebro, ya lo conversaron en este aspecto, cuando hay problemas de hipertensión arterial hay mucha probabilidades de que se provoquen los strokes, la isquemia cerebral que se produce en este caso. Es muy frecuente tener eventos cerebrovasculares, especialmente de carácter hemorrágico, debido a las altas presiones que sufren los vasos sanguíneos cerebrales debido al mal control de la presión arterial. Asimismo, existen las encefalopatías hipertensivas que se pueden provocar a este nivel debido a presiones muy altas. Eso en cuanto al cerebro. En cuanto al tema la retinopatía hipertensiva en este caso, pues se va a provocar sangrados que únicamente los vamos a ver a través de un fondo de ojo que se visualiza de mejor manera, pero acá los vasos a nivel de las retinas van a comenzar a sangrar y eso se va a ver reflejado en hemorragias a este nivel. Eso
en cuanto al nivel de las retinas. Y ojo, otra circunstancia especial con un accidente hipertenso mal controlado es el riñón. La principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes, pero la segunda principal causa de enfermedad renal crónica son los pacientes hipertensos. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hipertensión mal controlada, si no lo controlamos nuevamente de manera adecuada, puede conllevar a que este paciente tenga una enfermedad renal crónica, ¿no? Eso en cuanto a todos los riesgos cardiovasculares que puede conllevar a mi paciente a tener una hipertensión. Entonces, según eso es importante saber o conocer, más que todo para de esta manera encasillar el tratamiento adecuado a estos diferentes tipos o enfocándonos en esto, especialmente cuando un paciente tiene una presión normal alta o tiene una hipertensión grado 1, en donde si bien es cierto el tratamiento antihipertensivo va enfocado en dos puntos. Primero, cambio en cuanto a los hábitos nocivos o a los estilos de vida, ¿no? Y segundo, el tratamiento farmacológico. Entonces, acá muchas de las veces, pues bueno, se recomienda realizar actividad física dentro de los factores de riesgo, tanto cardiovasculares como el tema de la perpetuación de la hipertensión arterial se encuentra la obesidad, pacientes que fuman demasiado, pacientes que, si bien es cierto, tienen tienden a tener colesterol alto, triglicéridos alto, entonces todos estos se consideran como factores de riesgo. Aparte de eso, el tema de la obesidad también juega un papel importante acá, y e incluso hasta el tema de la raza, ¿no? En cuanto al tema de la raza, pacientes de raza negra tienen mucha más tendencia a hipertensión e inclusive, ¿sí? Entonces se los puede considerar como pacientes con hipertensión resistente, que era lo que por ahí mencionaron ustedes. Todos estos factores juegan un papel importante, pero el factor genético también juega un papel primordial acá. Entonces, es muy frecuente pacientes con antecedentes familiares de hipertensión arterial que tengan esta enfermedad igual, ¿no? Eso en cuanto a la esencia de la hipertensión como tal. Ahora, ¿cuál es el objetivo en cuanto a los pacientes hipertensos? Esta guía te menciona que si ya o bien si ya te decidiste por el tratamiento en cuanto a los cambios del estilo de vida o tratamiento farmacológico, esta guía lo que te recomienda es tener como objetivo presiones arteriales sistólicas entre 130 y 140 y presiones arteriales diastólicas entre 80 y 90. Es decir, que ese es el objetivo cuando tú ya brindas el tratamiento, sea farmacológico o en relación a los cambios de estilo de vida. Pero de igual manera es importante saber toda esta clasificación de las presiones arteriales, más que todo porque la guía también te recomienda que pacientes ya con hipertensión arterial grado 2 o grado 3, ya no vas a insistir tanto en los estilos de vida, sino que ya directamente tienes que ir con el tratamiento farmacológico, ¿no? Eso en cuanto de manera global, haciendo referencia a esta situación. Ahora, adelántale un poco, por favor, las diapositivas y vamos viendo los algoritmos. Sigue. Ya. Aquí hay una circunstancia especial. Incluso la de cómo tomar tú la presión arterial. Entonces, muchas de las veces puedes tú considerar o captar estos pacientes a nivel hospitalario, pero también puedes estos pacientes de la consulta. Entonces, lo que te recomienda por lo general es hacer, si tú estás en la consulta, hacer 3 mediciones de la tensión arterial con un lapso de tiempo de 2 a 3 minutos. De ahí lo que se recomienda es realizar un promedio entre las dos últimas tomas de la presión arterial. Ahora, si bien es cierto, esto es un poco... más que todo decirte porque por lo general estos pacientes tú los en consulta una vez al mes, entonces tienes que tomar mucha consideración este tipo de circunstancias. Ahora, cuando
Incluso se van los pacientes, obviamente a su domicilio. Hay otro tipo de circunstancias como el MAPA, que es un mapeo de presión, de toma de presión arterial ambulatoria, en el cual pues vas a tener un registro más adecuado y más minucioso en cuanto a la toma de sus presiones arteriales. Pero en realidad eso es lo que esta guía te recomienda, ¿no? Entonces, por lo general se recomienda el tratamiento farmacológico con la combinación de dos fármacos, ¿sí? Entonces, en este caso se va a combinar un YECA o un ARA2 conjuntamente con un beta bloqueante o un diurético. Ahora, recuérdame algo en este caso, según lo que hablamos y conversamos en esta guía, Ana Camila, ¿por qué no combinamos un YECA y un ARA2? ¿Puedo responderle yo? Ya. Decía que no podían combinar el YECA o el ARA2 porque iban a traer más efectos adversos en cuanto al riñón, en la función renal, y también porque no estaba demostrado que iba a ejercer una mejor función combinando estos dos. Aquí también porque no hay mayor beneficio en la utilización de estos dos en relación a beneficio en cuanto a la aparición de complicaciones cardiovasculares, ¿ya? Pero ese sería el tratamiento inicial en este caso. Puedo elegir un YECA o un ARA2, cualquiera de los dos, sumado a un beta bloqueante o a un diurético. Según esta circunstancia de este tratamiento inicial, en este caso, José, dame nombres de los fármacos en relación al YECA o al ARA2 o al beta bloqueante o al diurético que tú elegirías. Dame un ejemplo. No le entiendo por cuánto ejemplo. El nombre comercial. No te escucho. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. No exactamente el comercial, lo que yo quiero es el genérico. O sea, estamos conversando que el tratamiento... O sea, puede ser un YECA, el enalapril, de 2.5 miligramos. Y un ARA2, pues el Losartán de 25 o de 50. Ya. ¿Y el beta bloqueante? Propanolol. ¿Cuál? Propanolol. Ya. Entonces, si bien es cierto, bueno, acá el algoritmo está muy claro, no hay por dónde perderse, pero de todas maneras tienen que ustedes considerar o conocer los diferentes fármacos que pertenecen a esta familia. Entonces, en este YECA ya hemos conversado previamente, tenemos el enalapril como el fármaco dentro de este grupo de antihipertensivos más conocido o el que más comúnmente utilizamos, incluso el que está registrado en la guía de medicamentos básicos, ¿no? Y dentro del ARA2 tenemos acá el losartán, el iversartán, el candesartán, pero a la larga el losartán es el que nos tenemos para tomar por parte del ministerio y por parte del IES, ¿no? Que igual está dentro de los medicamentos básicos. Y los betabloqueantes puedes utilizar cualquiera que tú creas considerable, atenolol, carvedilol, bueno. Y los diuréticos, que igual ya los conocen, que son diuréticos diuréticos de Lassa, que igual ya los revisamos. Entonces, en primera instancia, el tratamiento inicial es esta combinación doble, o bien un YECA o un ARA2 sumado a un bloqueante o a un diurético. Perfecto, entonces, eso en cuanto a esto de acá. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos que tener en consideración con esto? Nuevamente, tensiones arteriales sistólicas entre 40 y diastólicas entre 80 y 90. Si esto no se ya nosotros instauramos el tratamiento, pero si después de un mes vemos a nuestro paciente que sigue con presiones arteriales dentro de este margen o este objetivo que nosotros tenemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cambiaremos al segundo paso
o al paso 2, o qué opción tú me podrías dar en este caso, Joana? ¿Qué haría? Doc, yo cambiaría al segundo paso, el tratamiento 2. Ya. O también una combinación, pero aunque ya estaba la combinación, entonces sí al segundo paso. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión? Ya, a ver, lo que dice Joana, o sea, siguiendo esta cuestión del algoritmo, está en toda la razón, no es descabellada la idea de Joana. Pero ojo, chicos, no solo con el tema de los antihipertensivos, sino que en cualquier otro medicamento. Si bien está expuesto acá en el algoritmo, pero siempre antes de cambiar o antes de escalar en esta situación al siguiente paso, ajusten las dosis, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo le estoy dando losartán, que es un ARA2, y le estoy dando 50 miligramos. Y ponte que le estoy dando un beta bloqueante, que es un ponte que estoy dando 625 miligramos. ¿Qué hago ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Me paso al siguiente paso? O la otra opción es siempre reajustar a las dosis máximas. Entonces, en este caso puede que el enalapril, ya esos 5 miligramos, sea insuficiente o no estoy llegando a la dosificación que mi paciente necesita para tener estos objetivos de presión. Entonces, lo que voy a hacer es que subir la dosis. Entonces, de 5 subo a 10 y el carvedilol igual de 6.25 puedo subir a 12.5 o a 25 miligramos, que en este caso sería la dosis tope, ¿no? Entonces, todo esto de acá tengo que yo tomar en cuenta y tomar mucho en consideración, mucho ojo con eso, chicos. Entonces, siempre antes de dar el siguiente paso, en todos los, no solo con el tema de los antihipertensivos, reajusten la dosis o coloquen la dosis máxima, siempre y cuando, pues obviamente no adversos de por medio a nuestro paciente, y si a pesar de que ustedes dosificaron, no valga la redundancia, con la dosis máxima, ojo, ahí sí recién subo al siguiente escalón, ¿ya? Pero en este caso es el paso 2. Subimos, ajustamos la dosis máxima y no me sirve, no llego a mi objetivo. Entonces acá es muy clara la guía, ¿no? Llega o un ARA2 sumado a un beta bloqueante y ahí agrego un diurético. Ya no dice beta bloqueante y o diurético, no, beta bloqueante más diurético, ¿no? Y acá el paso 3 es una combinación triple en este tipo de circunstancias, que agrego los 3 de arriba, ¿sí? Es decir, un YECA o un ARA2 más un beta bloqueante y un diurético. Y aparte de esto, tengo la opción de elegir entre un bloqueador alfa y un bloqueador beta, ¿sí? U otro diurético. Entonces, denme un ejemplo de un bloqueador alfa. ¿Cuál conocen? La tamsulosina no era una. ¿Cuál? Tamsulosina. La tamsulusina, perfecto. ¿Para qué se utiliza, Yoli, la tamsulusina? O sea, bueno, yo me acuerdo de eso porque le daban a mi abuelito. ¿Pero qué tenía tu abuelito? ¿Le daban para tratar la presión arterial o para otra cosa? Doc, una pregunta. ¿También la cardura no es? ¿Cuál? La cardura, creo que es. La cardura Creo es... que me fui. Sí, a ver, pero yo le ¿por qué le estaba contando? Que, bueno, es que mi abuelita tiene cáncer de próstata, entonces al inicio le estaban dando eso para la hiperplasia, o sea, benigna, pero luego ya se complicó. Pero al inicio le daban eso. Sí, ya, perfecto. Después voy contigo, Joan. Yoli, está bien, la tamsulusina es un alfa, es un fármaco bloqueador alfa, y justamente estos fármacos se los utiliza para combatir el tema de la hipertrofia prostática, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias también tienen un efecto, bueno, con toda esta innovación de fármacos, crearon un fármaco que
justamente se encasillaban en el tema del manejo de la hiperplasia prostática como tal, pero también vieron que tenía efectos hipertensivos, y en este caso es el que lo menciona Joana, que es la cardura. La cardura es el nombre comercial, pero el genérico se llama doxazocina, que por ahí ya lo conversaron para el manejo de hipertensiones de mal control o resistentes. Entonces, la doxazocina es un medicamento bloqueador alfa. Entonces, en ese tipo de circunstancias, lo que está afuera. Entonces, perdón, chicos. Entonces, en ese tipo de circunstancias es un bloqueador alfa que lo que hace es, te sirve para disminuir, es un potente antihipertensivo, la doxazocina. Entonces, muchas de las veces nosotros lo utilizamos cuando las hipertensiones, por así decirlo, son rebeldes, es decir, no, con toda esta gama de medicamentos no baja, dale doxazocina. Y es un antihipertensivo, como les comento, pues muy potente. Entonces, eso en cuanto a este escalafón. Ahora, va una pregunta. Habíamos conversado, este algoritmo que ustedes lo presentaron, que lo estamos conversando ahorita, casi va similar en cada una de las patologías, ¿no? A diferencia a diferencia de cierto tipo de peculiaridades en cada una de estas. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente fibrilador, casi el algoritmo es similar, pero además de manejar la hipertensión, ¿qué es lo que yo tengo que controlar? Lo que ya conversábamos anteriormente, ¿no? Conversábamos que, si bien es cierto, probablemente no vamos a contrarrestar el tema de la arritmia o llevarlo nuevamente su arritmia a ritmo sinusal, pero lo que yo tengo que realizar en este caso es controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿y cómo hago esto? Con la utilización de medicamentos como los beta-bloqueantes. Entonces, puedo utilizar carvedilol, 625, 12.5, perdón, o 25 miligramos, como ustedes crean pertinentes, pero con la finalidad no tanto de revertir la arritmia cardíaca como tal, pero sí de frenar la frecuencia cardíaca. Y aparte de esto, este algoritmo, en cuanto al tema de las arritmias, especialmente de la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente a nivel mundial, lo que te recomienda es utilizar anticoagulantes. Entonces, los anticoagulantes lo que te hacen justamente es evitar que se formen estos trombos, para que de esta manera evites o reduzcas el tema de la presencia de stroke o infartos cerebrales en tus pacientes. Entonces, estos pacientes tienen que estar anticoagulados, ¿sí? Y existen escalas como la escala del CHADS-VADS-2, ¿sí? Que es una escala para poder discernir si tu paciente con fibrilación auricular necesita anticoagulación o no. Entonces, estas escalas nos ayudan para eso. Y nuevamente, situaciones especiales. Por ejemplo, Isabel, en los pacientes renales, ¿qué fármacos o qué antihipertensivos son los que mayoritariamente se recomiendan y por qué razón? Para estos pacientes sería recomendable los ARA2. Ya, los ARA2, ¿pero por qué? Debido a que estos ARA2 son protectores renales. Ya, en este caso se recomiendan los ARA2, y los YECA también son considerables acá por su nefroprotección, ¿no? Porque actúan justamente a nivel de la renina angiotensina, del sistema renina angiotensina, y esto ejerce un efecto de nefroprotección. Entonces, es por esa circunstancia que se recomiendan este tipo de pacientes. Eso en cuanto a lo que más o menos, haciendo un pequeño resumen. Ya. En cuanto a los diuréticos, también en esta guía hay una cosa muy puntual. Si bien es cierto, siempre se recomienda la utilización de los diuréticos tiacidas, pero ¿cuál crees que es mejor en este caso, Anderson? ¿Los tiacidas o los análogos tiacídicos? O sea, yo creo que son mejor las tiacidas. Tiacidas. O sea, ajá. Ya, pero ¿por qué? O sea, porque en el caso de lo que son los análogos de las tiacidas, como su nombre lo dice, no, o sea, son
como por decirlo así, derivados, pero no tienen directamente el mismo efecto que podrían tener estas. O sea, el efecto es más, yo diría más eficaz en el caso de las tiacidas. Y también, por ejemplo, y bueno, en este caso también, por ejemplo, yo en lo que cuando me tocaba hacer los casos, cuando veía los diuréticos, en el caso del Ecuador, por ejemplo, hay los que tienen bajo techo, por decirlo así, y dentro de eso se encontraba la clortalidona y ese tipo de diuréticos. Esos son los que primero nos mencionan en las guías, y son tiacidas mil. Entonces van a bloquear principalmente lo que son los cotransportadores de sodio y de cloro. Entonces yo me iría primero por ese tipo de fármacos porque son más eficaces y son los que encontraría también. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión? Docs, acerca de lo que dijo Anderson también, es que decía que estas tiacidas iban a ser responsables de la diuresis en cuanto a la inhibición de la reabsorción del cloro, ¿ya? Y bueno, a pesar de que podían generar hipopotasemia o hipercloremia, iban a ser eficaces porque no afectaba todo lo que es el equilibrio ácido-base de esta parte. Pero bueno, ya sí, bueno, tienes razón ahí, pero enfocándonos en el tema de esta guía, se recomienda la utilización de los análogos tiacídicos, más que todo pues, considerando que no que disminuyen el tema de los riesgos cardiovasculares o complicaciones posteriores en cuanto a lo que tiene que ver con la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, en ese caso se recomiendan estos análogos tiacídicos. Y bueno, como conversamos igual, ahí como hipertensión arterial resistente, entonces acá se echa mano de los bloqueadores alfa, ¿no? Que ya lo conversamos en este caso, como la doxazosina, o aparte del diurético tiacídico que tú utilizas, también se recomienda un diurético ahorrador de potasio como es la espironolactona. Pero a la larga yo considero que los bloqueadores alfa, como la doxazosina, serían una mejor elección, más que todo porque son antihipertensivos potentes, por así decirlo, y de esta manera no necesitamos tanta dosificación en cuanto, valga la redundancia, el tema de la dosis, ¿no? Entonces yo me iría más por ahí. Eso. Y tomar en cuenta que los análogos tiacídicos también hay que tenerlos muy en cuenta, o por ejemplo se los debería suspender cuando la función renal se encuentra desciende o está reducido menor a 30 ml por kilo hora, ¿no? Entonces en este tipo de circunstancias ya lo que se recomienda es descontinuar estos análogos tiacídicos, especialmente en este tipo de circunstancias. Eso, chicos, bueno, haciendo un pequeño resumen, de todas maneras esto es muy largo, pero como les decía en un inicio, pues estas guías nos sirven más que todo para no hacer lo que dice exactamente la guía, sino que tomar en consideración y evaluar la condición de nuestro paciente, y recién ahí tú tomas la decisión. O sea, tú eres la persona que toma la decisión en este caso, pero las guías te sirven como su nombre mismo lo indica, una guía o una pauta. No necesariamente que hagas lo que te dice siempre la guía. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud hasta ahí con referente a todo esto que hemos visto. Ya, listo, chicos. Entonces, para la próxima semana queda pendiente este tema de la hipertensión arterial y diabetes, y a revisar pues prácticamente la parte final de esta guía. Y adicional a eso, pues ya les voy a enviar la guía, me parece que es de anticolinérgicos, que hay que revisarla también. De todas maneras, igual ya les hago llegar el plan de trabajo a través ay, se me fue, Sofía, incluso ya se ha ido Sofía. Les hago llegar la guía de trabajo. Lo que pasa es que tuvo un problema, se le fue la luz en salud. Ya, bueno. Entonces les hago llegar esa guía a través de ella y que les reparta, y nos vemos el próximo día lunes, ¿ya? Listo, muchas gracias. Eso, chicos.